Mi nombre es Manuel Jiménez. Tengo 32 años y, hasta hace muy poco, mi vida era un archivo PDF que nadie en mi familia quería leer. El día que mi padre decidió celebrar por todo lo alto que me echaba de su casa, no escatimó en gastos, lo organizó con el mismo entusiasmo con el que un alcalde inaugura un centro comercial en plena campaña electoral. Entré con el coche por el acceso principal de la vivienda, solo para recoger la última caja de la lavandería que me faltaba, y me quedé de piedra. Sobre el garaje habían estirado una pancarta de vinilo gigante, de esas que aguantan el sol de agosto, con letras rojas en bloque que gritaban a todo el barrio: Adiós, gorrón. No vuelvas. El humo de la barbacoa subía espeso, mezclándose con una música de verbena que retumbaba a todo volumen, de esas que solo se escuchan en las fiestas de los pueblos o en las ferias de barrio. La gente reía y brindaba como si aquello fuera el pregón de las fiestas patronales. Desde el patio trasero, una voz pastosa por el alcohol gritó que un hombre de mi edad, sin un oficio de verdad, de los de mancharse las manos, debería sentir vergüenza de vivir a costa de sus padres. Otra voz, una de esas vecinas que siempre saben de qué pie cojeas, aulló que mi pobre familia ya me había cargado a hombros demasiado tiempo. Entonces, escuché un impacto seco contra el lateral de mi coche. Un trozo de chorizo grasiento resbalando por la chapa. Ahí tienes tu última cena gratis, perdedor. Chilló alguien entre carcajadas. Incluso los niños, contagiados por el odio de los adultos, me señalaban con el dedo. Me quedé allí, petrificado, apretando las llaves del coche con tanta fuerza que sentí el metal clavándose en la palma de mi mano. Lo más aterrador no era el insulto, sino que nadie en ese jardín pensaba que estaba mintiendo. Se habían creído su propia propaganda de tanto repetirla en las cenas de Navidad. No discutí. No derramé ni una lágrima. Entré en la casa, recogí mi caja y, al salir, saqué el móvil para hacer una foto de la pancarta con todos ellos sonriendo debajo, como si posaran para un catálogo de la infamia. Mi padre, Ricardo Jiménez, me vio hacerlo y puso una mueca de suficiencia, ajustándose el delantal mientras me miraba como si por fin me estuviera llevando un recuerdo del lugar que, según él, me había salvado de la indigencia. Me fui de allí en silencio, sin darles el espectáculo que buscaban. 2 semanas después, la pantalla de mi teléfono empezó a arder con notificaciones que nunca pensé recibir. Habla ya, contesta, por favor, te lo ruego, llámame. Antes de contaros el contenido de esas llamadas y el desastre que se desató tras mi marcha, decime qué hora es, donde estáis y desde qué rincón del mundo nos leéis, queridos amigos. Quiero saber hasta dónde es capaz de viajar esta historia. La versión que mi familia vendió a todo Madrid era sencilla, masticada y humillante, de esas que a la gente le encanta consumir porque les hace sentir moralmente superiores. Yo era el divorciado, aunque el compromiso se rompió antes de pasar por el altar, el tipo de 32 años que se pasaba el día teletrabajando con un portátil en el sofá de su padre, dejándose llevar por la corriente mientras los demás tiraban del carro. Esa narrativa funcionaba de lujo en las charlas de la parroquia, en las cañas con los vecinos y en esos hilos de Twitter, X, o forocoches donde la peña se desahoga pidiendo mano dura para que los jóvenes se hagan hombres de una vez. Pero la realidad era mucho más turbia y, sobre todo, mucho más rentable para ellos mientras se mantuviera en la sombra. Me había mudado de nuevo a casa de mi padre 3 años atrás, justo cuando su empresa de rotulación, Jiménez Rótulos e Instalaciones, empezó a hundirse. Solía ser un negocio decente en los polígonos de los alrededores de Madrid, fabricando vallas publicitarias, rótulos para naves y vinilados de furgonetas. Pero los costes de los materiales se dispararon. Los clientes grandes empezaron a pagar tarde y un proyecto importante se quedó bloqueado en la sede electrónica por problemas de licencias municipales que nadie sabía gestionar. De puertas afuera parecían sólidos, pero sobrevivían a base de parches y faroles. Mi padre reaccionó como siempre, gritando. Culpaba a la economía, a las normativas, a los jóvenes y, finalmente, a mí.
jamás a su propia gestión. Lo que nunca mencionaba en sus barbacoas era que yo era la única razón por la que su empresa no había echado el cierre 2 años antes. En mi casa solo se respeta el trabajo que viene con botas de seguridad y uniforme. Si no terminas físicamente agotado, no has trabajado. Yo, en cambio, operaba de forma invisible como consultor autónomo y coordinador de licitaciones. Ayudaba a pequeñas subcontratas a organizar sus propuestas para concursos públicos, redactando pliegos y vigilando que la documentación no se cayera a trozos antes de ganar los contratos. Me pagaban bien porque nadie quiere fregar los platos del papeleo administrativo, y yo se me daba bien ver el desastre antes de que ocurriera. Eso me hacía valioso para las empresas de fuera, pero me convertía en un fantasma invisible para mi propia familia. Al principio, ayudar a mi padre era algo temporal, una parada técnica en el camino. Esa fue la mentira que me conté a mí mismo cada noche durante meses, porque la verdad era un trago demasiado amargo. Estaba rescatando un barco que mi propio capitán se empeñaba en hundir. El primer mes, solo reorganicé algunas facturas que acumulaban polvo en la oficina del taller. El segundo, tuve que pelearme con la administración para arreglar una renovación de licencia olvidada que le habría costado una sanción municipal de 5 cifras. Luego, la caja de Pandora se abrió del todo. Noté que no estaba liquidando el IVA correctamente, acumulando recargos que se comían el poco beneficio que quedaba. Después, encontré contratos de alquiler de maquinaria configurados para renovarse automáticamente a precios absurdos, simplemente porque nadie se había molestado en leer la letra pequeña. Me di cuenta de que la mitad de sus cuentas pendientes eran pura fantasía. No hacía el seguimiento adecuado y su antiguo contable se había marchado a la francesa, sin dejar nada en limpio en la gestoría. Cada vez que yo arreglaba un agujero, aparecían 2 problemas más debajo, como la humedad que pudre el pladur en silencio. A pesar de esto, mi padre jamás me presentó ante nadie como el hombre que mantenía vivo su negocio. En las comidas familiares o frente a los clientes, su frase de cabecera era: "Mi hijo Manuel está viendo qué hacer con su vida ahora mismo, está de paso". Cuando los clientes llamaban en mitad de la cena y yo salvaba un contrato del desastre negociando plazos imposibles, él actuaba como si yo hubiera hecho algo gracioso por accidente. Cuando conseguía planes de pago con los proveedores para que no bloquearan la cuenta de la empresa, les decía a los parientes que yo solo me dedicaba a contestar 4 correos. Hubo un viernes negro en el que tuve que cubrir un desfase crítico en las nóminas porque él prefería morir antes que admitir ante sus instaladores que no tenía liquidez para pagarles. Lo llamó un préstamo, y luego se rió con suficiencia diciendo: "En la familia no se llevan las cuentas". Esa frase importa. Recordadla bien, amigos. Porque las familias como la mía solo dicen eso cuando son ellos los que se benefician de que nadie lleve la contabilidad. Pagué mucho más que la compra del supermercado. Cubrí suscripciones de software de diseño, recibos de luz atrasados del taller que estaban a punto de corte, las tasas de los seguros de las furgonetas y envíos urgentes de materiales que él olvidaba pedir a tiempo. Nunca lo pagaba todo de golpe, por eso mi sacrificio permanecía oculto, diluido en goteos constantes de mi propia cuenta de autónomo. Yo pagaba la diferencia, el déficit, la grasa necesaria para que la máquina no chirriara tanto como para que los de fuera la oyeran romperse. Mi padre odiaba que yo teletrabajara. Para él, la visibilidad era la única medida de la moralidad y el esfuerzo. Si no veía sudor en mi frente o grasa en mis manos, el trabajo simplemente no contaba. Pasaba por la cocina, me veía con los cascos puestos y soltaba: "Qué bien viven algunos", mientras yo estaba en una llamada de tensión máxima intentando evitar la cancelación de un contrato de 11.000 euros. Hacía bromas pesadas sobre mi afición al ordenador y, 1 hora después, venía a pedirme que le redactara una respuesta a un proveedor porque usaban palabras demasiado técnicas y temía que el cliente estuviera cabreado. Trataba mi competencia como un electrodoméstico. Útil cuando se necesitaba, vergonzoso cuando se reconocía.
El resto de la familia, siempre impecable y de apariencia respetable, seguía su ejemplo. En casas como la nuestra, el desprecio cae en cascada desde quien tiene la voz más alta. Mi hermana menor, Lucía, siempre perfecta y preocupada por su imagen, aprendió pronto que burlarse de mí era la forma más rápida de ganarse la aprobación de mi padre. Mi tío Diego se había acoplado a la empresa tras fracasar en sus propios proyectos, dando tumbos entre borracheras de fin de semana que a veces salpicaban los lunes laborables. Mi abuela Lola envolvía cada puñalada en pasajes bíblicos y una falsa preocupación por mi alma. Nadie tenía que coordinarse para humillarme, ese es el genio de un sistema familiar tóxico. Una vez que la jerarquía está clara, todos saben cómo actuar sin necesidad de ensayar. Lo que cambió no fue su opinión sobre mí, sino su ambición. Mi padre empezó a hablar de vender la casa para mudarse a algo más pequeño y disfrutar de su jubilación. Fue entonces cuando comprendí que él realmente se creía su propio mito. Pensaba que él me había mantenido a mí durante estos 3 años. Estaba convencido de que el techo sobre mi cabeza era una prueba de su infinita generosidad. Como yo nunca le envié una factura por mis servicios ni por el dinero inyectado, él decidió que aquello no contaba. Realmente creía que, si yo me marchaba, lo único que perdería sería la molestia de ver a un gorrón ocupando su cocina. Entonces, un viernes por la noche, el aire fresco del jardín trajo consigo una sentencia que no esperaba, pero que necesitaba oír. Escuché a mi padre, entre risotadas y el sonido de los hielos en el vaso, diciéndole a mi tío Diego y a un vecino que estaba pensando en darme un plazo de 90 días para largarme de una vez. Decía que, tal vez, obligarme a tocar fondo por fin haría de mí un hombre de provecho. Se rieron con ganas. Mi hermana Lucía, siempre tan pendiente de quedar bien, también se unió a la burla. Esa fue la primera vez que el dolor dejó paso a una frialdad absoluta. Ya no me sentía herido, por fin veía el tablero con claridad. No hubo confrontación, ni gritos, ni portazos. Mi respuesta no fue emocional, fue analítica. Empecé a documentar. La gente suele pensar que la venganza nace de un arrebato de ira, pero la mía nació entre celdas de Excel y hojas de cálculo. En familias como la nuestra, la rabia se reescribe al instante para favorecer al que más manda. En el segundo en que lloras, te tachan de inestable. En el segundo en que alzas la voz, eres un irrespetuoso. Si te defiendes, simplemente les das la razón. Las pruebas documentales, sin embargo, eran el único lenguaje que mi padre no podía interrumpir con sus voces. Así que construí un registro de todo, y no hablo solo de Calderilla. Documenté la dependencia absoluta que tenían de mí. Creé una cronología detallada de los últimos 30 meses. Cada vez que inyecté liquidez para salvar a Jiménez Rótulos e Instalaciones, el movimiento iba directo al archivo. Cada pago urgente de suministros que cargué a mi tarjeta personal, cada renovación de licencias de software de diseño que ellos ni sabían que existían, cada tasa que pagué online porque la sede electrónica del ayuntamiento les habría bloqueado por deudas anteriores. Registré cada transferencia de Bizum para las tarjetas de combustible de las furgonetas. Cada factura que tuve que corregir de madrugada antes de que un cliente importante la rechazara por errores de bulto. Cada paquete de licitación que monté bajo mi propio perfil de consultor porque mi padre se había saltado el plazo de entrega y luego me había rogado que le echara un cable para no perder el contrato. Guardé cada mensaje de WhatsApp donde decía: «Oye, ¿puedes encargarte tú de esta cosita?». Cada nota de voz del tío Diego mendigando un par de cientos de euros para evitar que el banco le embargara la furgoneta un lunes por la mañana. Cada mensaje de mi hermana Lucía pidiéndome que le adelantara el dinero del alquiler porque papá decía que la cosa estaba apretada y prometiendo devolvérmelo después de una promo con una marca en sus redes sociales. Sobra decir que nunca lo hizo. Cuando vi el total después de 3 años, tuve que reclinarme en la silla y respirar hondo frente a la pantalla. No era solo una cifra alta, era una cantidad grotesca.
Solo el apoyo directo a la empresa superaba los 112.000 euros, contando el dinero contante y sonante y las pérdidas catastróficas que evité gracias a mi gestión. El apoyo personal a los caprichos de la familia elevaba la cifra a niveles absurdos. Es difícil calcular el valor de evitar que un negocio familiar se ahogue en su propia estupidez administrativa o el de detectar un aviso de Hacienda antes de que el Estado congele hasta la última cuenta. Cada cena tranquila que disfrutaron salió de alguien que se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana arreglando lo que ellos rompían por pura negligencia. Aún así, imprimí los números. Por esa misma época, me llegó una oferta de un cliente habitual de Barcelona. No era un puesto fijo tradicional, pero era un contrato de larga duración con la estabilidad suficiente para mudarme, alquilar mi propio espacio y dejar de construir mi futuro rodeado de personas que solo me querían cuando era útil y, sobre todo, invisible. Firmé el contrato y di la señal para un apartamento de un dormitorio en las afueras, un sitio modesto pero mío. No se lo dije a nadie. Alquilé un guardamuebles cerca de la autovía y empecé a sacar mis pertenencias por lotes, de forma tan gradual que nadie en casa se percató del vacío. Ropa de invierno una semana, libros la siguiente. El equipo de cocina que yo mismo había pagado. Incluso el monitor profesional de alta gama que mi padre probablemente pensaba que había aparecido por arte de magia en mi escritorio. Quizá parezca algo calculado y frío, lo era. Cuando creces en un entorno donde cada límite personal se convierte en un debate agotador, el secreto deja de ser deshonestidad para convertirse en oxígeno puro. Mi padre se me adelantó con su discurso formal de desalojo por apenas 6 días. Me acorraló en la cocina un martes por la mañana, mientras yo revisaba unos documentos de cumplimiento de proveedores. Me dijo que me quería fuera para finales de mes. Usó ese tono engolado de quien espera un aplauso por su propia crueldad. Dijo que lo hacía por mi bien, porque me quería lo suficiente como para dejar de consentirme. Aseguró que ningún hombre respetable respetaría jamás a un tipo que se apoya en su padre a los 32 años. Dijo que le daba vergüenza que los clientes pasaran por la calle y vieran mi coche aparcado allí durante el día. Sentenció que necesitaba un trabajo de verdad, mi propio sitio y un buen choque de realidad. Le miré a los ojos y le hice una sola pregunta. ¿Quieres que me vaya sin más, o quieres tener público cuando lo haga? Él sonrió con esa superioridad que le caracteriza y respondió que, pensándolo bien, quizá ambas cosas serían lo ideal para darme una lección definitiva. Ese habría sido el momento ideal para soltarlo todo, para lanzarle las cifras a la cara y ver cómo se le desencajaba la mandíbula. Habría sido gloriosamente satisfactorio durante unos 10 segundos, pero he pasado años estudiando el mecanismo que mueve a mi padre. Ricardo Jiménez es un superviviente profesional de la realidad. Puede esquivar cualquier hecho si lo escucha en privado. Lo habría reformulado todo, me habría llamado dramático o resentido y, para el almuerzo del domingo, su versión oficial sería que el inestable Manuel intentó chantajearlo después de que él, con todo su amor paternal, lo animara a valerse por sí mismo. No. Si la verdad iba a calar de verdad, necesitaba testigos. O mejor aún, consecuencias tangibles. Me dio de plazo hasta el sábado para despejar mi habitación. Asentí con la cabeza, fingiendo la sumisión de un hombre demasiado avergonzado para discutir. Lo que hice en realidad fue terminar de trasladar todo lo valioso al guardamuebles para el jueves por la noche. El viernes, mientras la casa dormía, ejecuté el apagón. Cancelé los últimos pagos automáticos de respaldo que había vinculado silenciosamente a los suministros de la empresa y a las cuentas de servicios básicos. Eliminé mi tarjeta de crédito profesional del portal de proveedores y envié una notificación formal a la central de suministros advirtiendo que, a partir de ese momento, cualquier pedido de emergencia requeriría la aprobación manual y el pago inmediato de la dirección. También hice algo pequeño pero letal. Envié 2 borradores de facturas vencidas a clientes importantes desde el correo de la empresa, tal y como mi padre me había pedido días antes. Pero esta vez no suavicé el lenguaje,
no corregí las faltas de ortografía ni le hice parecer un empresario competente. Simplemente reenvié lo que él me había dictado palabra por palabra, con toda su soberbia y sus formas toscas. Es increíble lo rápido que se evapora el respeto de un cliente cuando tiene que escuchar al dueño de la empresa sin un traductor que le limpie la imagen. El sábado por la tarde volvía por la última caja y me encontré con la barbacoa del infierno. Más tarde, los amigos me preguntarían si la pancarta me había sorprendido. Sinceramente, no. Aquel vinilo gigante era solo honestidad con ojales metálicos. Decía la verdad sobre cómo habían hablado de mí durante años a mis espaldas. Adiós, gorrón. No vuelvas. Aquello no era una crueldad inventada para una fiesta de tarde, era la declaración de principios de la familia Jiménez, finalmente impresa en gran formato para que todos los vecinos del barrio pudieran leerla desde sus ventanas. El borracho que gritaba en el patio era mi tío Diego, sudando a través de una camisa de pesca impecable pero mal ajustada, agitando una botella de cerveza como si estuviera dando un sermón desde un púlpito. Mi hermana Lucía estaba cerca de la parrilla, con sus pantalones cortos de marca y el maquillaje completo, grabando ya fragmentos de la fiesta para sus historias de Instagram. La humillación ajena siempre es más divertida cuando puedes editarla con una canción de tendencia y un filtro de luz cálida. Mi abuela Lola observaba desde su silla bajo la sombrilla, con esa expresión de desdén que reserva para cuando se practica la maldad en nombre de la rectitud moral. Mi padre llevaba un delantal que decía jefe de la parrilla, como si el universo le hubiera validado personalmente. Me vio pararme en la entrada y extendió los brazos, teatral, como si me estuviera dando la bienvenida a mi propio funeral. Mirad quién viene por fin a reclamar su basura, anunció en voz alta. Las vecinas, esas que siempre van impecables a misa y a las reuniones de la comunidad, se rieron. Ese tipo de crueldad se siente mucho más segura cuando viene envuelta en luz solar, urbanizaciones de clase media y guarniciones de ensaladilla rusa. Pasé junto a todos ellos directo a la lavandería. Allí, mi última caja tenía una nota escrita con rotulador negro que decía: Kit de inicio. Dentro habían dejado toallitas para la secadora, unos fideos instantáneos de marca blanca, un rollo de bolsas de basura a medio usar y una lista impresa de complejos de apartamentos baratos en las afueras. Era como si estuvieran haciendo caridad con un animal callejero al que acabaran de atrapar bajo el porche. Estuve a punto de reaccionar, no por dolor, sino porque la puesta en escena era estúpidamente teatral. Cuando volví a salir con la caja, el tío Diego ya estaba gritando sobre cómo mi pobre madre se avergonzaría si pudiera ver en qué me había convertido. Mi madre llevaba muerta 9 años, él sabía exactamente dónde clavar el puñal para que sangrara más. Fue entonces cuando Lucía lanzó aquel trozo de chorizo y todos aullaron de risa. Mi padre no movió un dedo para detenerlo. Ese silencio suyo importó más que todos los insultos anteriores. El liderazgo en una familia tóxica es, a menudo, solo la estructura de permisos que el jefe otorga para que los demás sean crueles. Metí la caja en el maletero, levanté el teléfono y saqué la foto de la pancarta con ellos debajo. Mi padre me gritó desde la parrilla: ¿Qué haces? ¿Recogiendo pruebas para tu psicólogo? Lo miré directamente a los ojos, con una calma que pareció inquietarlo, y dije mis únicas palabras del día. No, papá. Esto es para luego. Y me largué de allí. El silencio es algo aterrador cuando la gente está acostumbrada a que tu trabajo, tu perdón y tu disponibilidad lleguen siempre que ellos chasquean los dedos. Los primeros 3 días después de mi marcha, el silencio fue absoluto. Nadie llamó porque, en su mundo, ellos habían ganado la batalla. Así es como funciona la prepotencia. Confunde la ausencia con la rendición, justo hasta que los engranajes de la máquina empiezan a chirriar por falta de aceite. La primera grieta seria apareció el lunes por la tarde, justo cuando terminaba de instalar mi escritorio en el nuevo apartamento. Uno de los clientes municipales de mi padre, un contrato de señalización importante,
Rechazó un envío de documentación en la sede electrónica porque el certificado del seguro de responsabilidad civil adjunto había caducado. En condiciones normales, yo habría detectado el aviso semanas antes, habría presionado al corredor de seguros para la renovación y habría subido el PDF actualizado antes de que nadie entrara en pánico. Esta vez, el correo de advertencia se quedó muerto en la bandeja de entrada hasta que el técnico del ayuntamiento copió directamente a mi padre con una frase lapidaria. Último aviso antes de la reasignación del contrato a otra empresa. Mi padre me llamó una vez. Dejé que el móvil vibrara sobre la mesa hasta que se cansó. El martes, el software de gestión de proyectos, donde guardaban todas las órdenes de trabajo, las medidas de los rótulos y las fechas de instalación, se bloqueó. La suscripción mensual se había detenido porque mi tarjeta de respaldo ya no figuraba en el sistema y la tarjeta de la empresa fue rechazada por falta de fondos. De repente, Jiménez Rótulo se quedó a oscuras, sin saber qué furgoneta debía ir a qué polígono. El tío Diego llamó 3 veces seguidas. No dejó mensaje de voz. Mi hermana Lucía me envió un mensaje seco. Papá dice que dejes de ser dramático y que inicie sesión ahora mismo para arreglar esto. El miércoles por la mañana, la compañía eléctrica dejó un aviso de corte en el buzón del taller. Lo sé porque mi padre me llamó a las 7:12 de la mañana, usando ese tono de voz impostado que suele reservar para hablar con el párroco o con el director del banco cuando necesita un crédito. Manuel, hijo, llámame en cuanto leas esto. Hay una confusión con el recibo de la luz. Creo que, por error, tu tarjeta seguía vinculada de alguna manera al pago domiciliado. Llámanos y lo aclaramos. Confusión. Casi tuve que admirar su audacia. Llamar confusión al hecho de que yo llevara meses pagando los suministros de su negocio era un nivel de cinismo digno de estudio. Para el jueves, el tono de los mensajes cambió drásticamente. El tío Diego me envió un audio de WhatsApp divagando, arrastrando las palabras mucho menos de lo habitual, lo que significaba que estaba sobrio y realmente asustado. Dijo que no había querido decir nada malo en la fiesta, que ya sabía yo cómo se ponía él cuando bebía un poco de más y que pelillos a la mar. Luego llegó al grano. Me pidió si podía, por favor, ayudar con la letra de la furgoneta, porque si el banco la embargaba y perdían el vinilado programado para el viernes, todos sufriríamos. Todos. Esa es la palabra mágica que tanto aman los sistemas familiares tóxicos después de haber aislado y humillado a un objetivo. De repente, ya no soy el gorrón de repente, somos todos. Seguí sin responder. El viernes fue cuando la burbuja estalló del todo. Lucía llamó llorando, lo que me confirmó al instante que el problema había pasado de ser un inconveniente comercial a una incomodidad personal. Mi hermana nunca lloraba por principios, lloraba por interrupción de su estilo de vida. Dijo que papá estaba de un humor insoportable, que el tío Diego culpaba a todo el mundo y que la abuela Lola andaba diciendo que Dios estaba castigando la casa por el orgullo de los hombres. Dijo que necesitaba que le enviara 600 euros por Bizum porque el centro de estética donde trabajaba le había recortado las horas, no llegaba para pagar su alquiler y papá le había prometido ayudarla. Pero, al parecer, había algún problema con las nóminas en la empresa, ella estaba muy estresada y me pidió, por favor, que no hiciera de esto un mundo. Esa frase. No hagas de esto un mundo. Me había perseguido durante años como una maldición gitana. No hagas un mundo cuando Diego se mofaba de mi trabajo. No hagas un mundo cuando papá usaba mi habitación como trastero porque debía estar agradecido por tener un techo. No hagas un mundo cuando Lucía pedía dinero y se olvidaba de devolverlo. No hagas un mundo cuando la abuela me comparaba con hombres que siempre iban hechos un pincel, con sus empresas y sus cochazos. Mi dolor siempre era un mundo. Su comportamiento errático era simplemente el clima. Así que le hice una sola pregunta a Lucía. ¿Sabes exactamente por qué papá no puede ayudarte esta vez?
Se quedó callada, con ese silencio molesto de hermana pequeña que quiere la solución sin pasar por la vergüenza de entender el problema. No, respondió al fin. Solo repite que el flujo de caja está raro. El flujo de caja está raro, repetí yo. Y me eché a reír. Esa noche volvió a escribirme, esta vez furiosa. Me acusó de estar castigando a la familia solo porque me habían herido los sentimientos. Dijo textualmente: papá tenía todo el derecho de echarte si no estabas contribuyendo nada a la casa. Añadió que los adultos normales pagan su alquiler y no se quejan. En lugar de discutir, le envié una captura de pantalla. No el archivo completo, solo un recorte de mi hoja de cálculo que mostraba 3 meses de gastos directos. Su nombre asociado a varios pagos, el nombre de la empresa de mi padre y la cuenta de suministros del taller. Debajo, solo escribí: ya que tanto te interesa el tema de la contribución. No respondió durante 2 horas. Luego, envió un mensaje corto. ¿Qué es esto? Le respondí: solo una muestra gratis. Mañana os envío el catálogo completo. El sábado por la mañana, mi padre llamó 6 veces antes del mediodía. En el tercer mensaje de voz, la arrogancia habitual de su voz había desaparecido. En el quinto, la ira también se había esfumado. En el sexto, solo quedaba el pánico absoluto vestido con corbata y buenas formas. Manuel, por favor, devuélveme la llamada. Te lo pido como padre. Tenemos que aclarar qué es exactamente lo que has estado pagando y que has desactivado. El tío Diego dice que la cuenta del proveedor de aluminio está bloqueada. La luz del taller tiene un aviso de corte inminente y puede que se lleven una de las furgonetas porque la letra del seguro ha rebotado. Si esto es algún tipo de lección para nosotros. Vale, lección aprendida. Llámame. Lección aprendida. Resultaba interesante su elección de palabras. Ni un lo siento, ni un nos equivocamos. Solo el lenguaje gerencial de un hombre que acaba de descubrir que su infraestructura invisible tenía sentimientos y, sobre todo, un límite. Esa tarde hice algo que había imaginado de 1000 maneras distintas a lo largo de los últimos 3 años. Preparé un dossier. Nada dramático, nada que pareciera un ataque de despecho. Quería algo limpio, profesional, incontestable. 31 páginas con su portada, su cronología detallada, importes con céntimos, capturas de pantalla de las transferencias, referencias de pago y notas sobre mis intervenciones de emergencia en la sede electrónica. Creé secciones separadas para los gastos directos de la empresa, el apoyo al mantenimiento del hogar, las transferencias por Bizum a familiares y una valoración conservadora de mi trabajo administrativo no pagado. Al final, incluí la foto. La pancarta de la fiesta estirada sobre el garaje con toda mi familia brindando debajo. Imprimí 2 copias en papel de alto gramaje, una para mí y otra para quien necesitara enfrentarse a la verdad. No planeaba enviarla todavía, pero la vida tiene un sentido de la oportunidad muy especial cuando la gente está cavando su propia fosa. Ese domingo, después de la misa de 12, mi abuela Lola me dejó un mensaje de voz tan cargado de falso misticismo que casi podía olerse el incienso. Dijo que la amargura envenenaría mi alma. Dijo: tu padre puede haber hablado con dureza, pero estaba bajo mucha presión y deberías tener compasión cristiana. Añadió que humillar a la propia sangre por un puñado de euros era algo poco caballeroso. Sentenció con una frase que me hizo sonreír. Si realmente hubieras sido generoso, Manuel, no estarías llevando la cuenta. La llamé de vuelta. No porque quisiera discutir con una anciana, sino porque necesitaba un testigo de peso. Tienes razón, abuela, le dije con calma. La generosidad no lleva la cuenta. Pero la contabilidad y la supervivencia, sí. Escuché cómo inhalaba profundamente al otro lado de la línea, escandalizada. Abuela,
continué, si te envío las pruebas de que papá y el tío Diego me han estado usando como un banco personal para mantener a flote un negocio quebrado mientras me llamaban gorrón delante de todo el barrio. ¿Dirás la verdad por una vez, o también llamarás a eso falta de honor? No respondió. Su silencio fue la respuesta más honesta que me había dado en años. Una hora más tarde, mi padre envió un mensaje de apenas 3 palabras. Habla ahora, por favor. Respondí con una sola línea. Mañana, mediodía, lugar público. Él contraatacó al instante. En casa. Me quedé mirando la pantalla y sentí como algo terminaba de encajar en mi interior. No, escribí de vuelta. Querías público cuando me echaron. Ahora tendrás público cuando preguntes por qué la luz no se enciende. Nos reunimos el lunes en una cafetería de esas que hay junto a la autovía, donde desayunan los camioneros y los viajantes, un sitio donde a nadie le importa si un hombre parece no haber dormido en 3 días. Llegó 10 minutos antes. Lo supe porque, cuando aparqué, su furgoneta, la que yo había salvado del embargo, ya estaba allí, mal estacionada, como si hubiera entrado con demasiada prisa. El tío Diego estaba con él. Por supuesto. Los hombres como mi tío solo creen que las cosas van en serio cuando hay otro hombre presente para absorber el impacto del golpe. Ninguno de los dos pidió nada para comer, solo 2 cafés solos que se quedaron enfriándose sobre la mesa. Puse el dossier delante de ellos. Mi padre lo miró como si aquel montón de folios fuera a insultarlo en voz alta. ¿Qué es esto?, preguntó, intentando recuperar su tono de mando. Deslicé el documento hacia él. La diferencia entre tu historia y la realidad, papá. Abrió el dossier con la suficiencia de quien espera leer tonterías de un hijo resentido. Esa confianza le duró exactamente 10 segundos. Sus ojos bajaron al total final de la primera página y luego volvieron a mí, como si el número mismo fuera una ofensa personal. Diego se asomó por encima de su hombro, leyó la cifra y murmuró un madre mía entre dientes, palideciendo al instante. Lo había organizado todo para que no hubiera espacio para el teatro familiar. Primero, el total del apoyo directo durante 30 meses. Luego, el desglose. Los suministros de Jiménez, rótulos que cubrí con mi tarjeta, las transferencias personales para que Lucía no perdiera su piso, las sanciones de Hacienda que evité y, finalmente, una estimación de mi sueldo como gestor que nunca cobré. Al final, la foto de la barbacoa. Sin discursos, sin gritos, solo hechos impresos. Mi padre pasó una página con tanta fuerza que casi la rasga. Esto es ridículo. Lo estás inflando todo para hacernos quedar mal. Ah, sí. Pregunté apoyándome en el respaldo de la silla. Señala una sola línea que sea mentira. Señaló una partida de gastos de software. Este programa no era para mí. Era para la oficina. Exacto, asentí. Tu oficina. Tu empresa. Tu beneficio. Pasó otra página, nervioso. Estos pagos de gasolina eran temporales, un favor puntual. 3 meses seguidos, le corregí. Y los 3 fueron después de que me aseguraras que las nóminas de los instaladores estaban controladas. Diego ya estaba completamente pálido, evitando mi mirada. Fue entonces cuando mi padre echó mano del último argumento que le quedaba, el más sagrado. La familia se ayuda, Manuel. Eso no significa que puedas actuar como un cobrador de deudas con tu propio padre. Es una cuestión de valores. Curioso, respondí, bajando la voz. Porque cuando yo vivía en tu casa y pagaba todo esto en silencio, lo llamaba ser un gorrón. Pero ahora que tú eres el que vive de mi dinero y yo pido explicaciones, de repente lo llamas familia. Manuel, escucha, hijo, intervino el tío Diego, tratando de recuperar ese tono de tío enrollado que usa para suavizar sus desastres. Las cosas se dijeron al calor del momento, ya sabes cómo son estas celebraciones. Esa pancarta.
No fue más que una broma pesada, un malentendido entre hombres. Sabes perfectamente cómo es tu padre de impulsivo. Lo sé perfectamente, Diego, respondí, clavando mi mirada en la suya hasta que bajó los ojos. Sé que es el tipo de hombre que organiza una fiesta comunitaria para humillar a su hijo ante todo el barrio, mientras ese mismo hijo está pagando el alquiler de la furgoneta con la que él ha venido hoy aquí. Por cierto, ¿ya has pasado por el banco esta mañana? Porque el lunes devolví el último recibo del seguro que tenías domiciliado en mi cuenta de autónomo. Diego se quedó mudo, abriendo la boca sin que saliera sonido alguno. Mi padre cerró el dossier con un golpe seco, como si quisiera aplastar los números que gritaban su incompetencia. Su cara estaba roja, pero ya no era aquel rojo encendido de la barbacoa y el vino era una mezcla pastosa de vergüenza y puro cálculo de supervivencia. ¿Qué es lo que buscas con todo esto, Manuel?, preguntó mi padre con la voz quebrada. ¿Dinero? Sabes perfectamente que ahora mismo la empresa está en una situación que no puedo. No quiero tu dinero, papá. Sé de sobra que no lo tienes. Nunca lo has tenido realmente, solo has tenido mi sueldo camuflado en tus balances para que no saltaran las alarmas de los bancos. Lo que quiero es que leas la última página del dossier. La última. Pasó la hoja con dedos temblorosos. Era la foto de la fiesta, la que saqué antes de irme, pero con una anotación técnica detallada debajo. En ella desglosaba el coste real de cada elemento de aquella celebración. La carne de la carnicería del polígono, las cajas de cerveza, hasta el coste de impresión de la propia pancarta de vinilo. Todo cargado a la cuenta de gastos que yo alimentaba con el préstamo de emergencia que nunca se dignó a devolverme. Se habían comido mi dinero mientras brindaban por mi marcha. He enviado una copia digital de este documento a la gestoría y al nuevo contable que estás intentando contratar, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Y mañana, si no recibo una disculpa pública y detallada en el mismo grupo de Facebook y en el chat del barrio donde me llamaste lastre y gorrón, enviaré este PDF a todos y cada uno de los vecinos que estuvieron en esa barbacoa. Quiero que sepan exactamente quién pagó los filetes que se comieron mientras me insultaban por no tener un oficio de verdad. Mi padre guardó un silencio sepulcral. Por primera vez en mis 32 años de vida, lo vi pequeño. La jerarquía se había invertido por completo en aquella mesa de cafetería barata. El dueño del cortijo acababa de darse cuenta de que el tejado que creía haber construido con su sudor siempre había sido sostenido por los hombros del hijo al que despreciaba por trabajar sentado frente a una pantalla. No puedes hacernos esto, Manuel, susurró, casi sin aire. Somos tu familia. Somos los tuyos. La familia de verdad no necesita que uno de sus miembros se sienta pequeño para que los demás parezcan grandes. Eso no es amor, papá. Eso es un parásito buscando un huésped. Me levanté sin hacer ruido, dejé el dossier original sobre la mesa como quien deja una sentencia firme y salí de la cafetería hacia la luz del mediodía. No miré atrás ni una sola vez. 2 semanas después, el negocio de Jiménez Rótulos e Instalaciones entró oficialmente en concurso de acreedores. Sin mi gestión invisible, sin mis adelantos de efectivo y, sobre todo, sin mi capacidad para anticipar los desastres administrativos antes de que llegaran las multas, la realidad los golpeó como un muro de hormigón a 100 kilómetros por hora. Mi padre intentó llamarme una última vez, con la voz rota, para pedirme que volviera a casa a salvar lo nuestro, como si todavía existiera un nosotros. No contesté. A veces, la mejor forma de ayudar a alguien a hacerse un hombre, como él decía, es dejar que sea él quien pague sus propias facturas. Queridos amigos, así termina la historia del gorrón que resultó ser el cimiento de la casa. Gracias por acompañarme en este viaje desde cada rincón del mundo. La contabilidad, por fin, está cerrada. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia.
Les deseo todo lo mejor.